Desde España, el colega Enrique Ruiz Montero, licenciado en veterinaria en la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Córdoba, en España, con estudios sobre evaluación, autorización y registro del medicamento veterinario de la Universidad de San Pablo, en Madrid. Tiene una maestría en seguridad de medicamentos en la Universidad de Sevilla. Trabajó para Eurosel Sociedad Anónima, Empresas Públicas de Desarrollo Agrario y Pesquero Sociedad Anónima, controlador de los sacrificios de ganado vacuno. Trabaja para Laboratorio Sotal desde septiembre de 2001 hasta ahora. Es director técnico del Departamento de Investigación y Desarrollo y Registros y responsable técnico del laboratorio en investigación de nuevos productos, interlocutor para la administración pública y apoyo técnico al Departamento Comercial de 2001 al 2017. Coordinador del Departamento Técnico de Asuntos Regulatorios, director técnico suplente del área de fabricación de medicamentos de laboratorio, profesional calificado para farmacovigilancia veterinaria de Laboratorio Sotal. Pertenece a la Asociación de Veterinarios Municipales y profesor del módulo de bioseguridad en la maestría de Dirección y Gestión Veterinaria en Centros de Protección Animal y Residencias online. Participación en publicaciones, seminarios y congresos. Estamos muy atentos. Hola, muchas gracias Isidro por tu presentación y bueno, sin más dilación, dado que es una jornada muy intensa, voy a comenzar con mi presentación que va a versar sobre la importancia de la detergencia en la bioseguridad avícola, que puede parecer un tema secundario o menor, pero que como vais a comprobar no es así, sino que es un punto fundamental dentro de la bioseguridad de la avicultura. Una nave avícola se debería ver así antes de empezar a desinfectar. Esto que yo estoy haciendo es una afirmación muy categórica, pero ¿por qué la hago? Pues porque los microorganismos pueden persistir en la superficie por varios mecanismos. Uno es que simplemente la suciedad los alberga, los cubre, les sirve de protección y cuando limpiamos con agua, no toda la suciedad presente en las instalaciones es hidrosoluble, es decir, no es soluble en agua. Pensad en las heces, tienen un contenido de proteína y un contenido de grasa importante en función de la especie. El pienso también lo contiene. Y este tipo de material que ha sido depositado en forma de polvo, de minúsculas partículas que cubren la superficie, muchas veces no lo podemos arrastrar por mucho que limpiemos con agua. Por otra parte, las superficies, tanto porosas como aparentemente no porosas, tienen unas microgrietas, como podéis ver en la imagen inferior, que habitualmente se rellenan con suciedad y con microorganismos que hay dentro. Y esas grietas son muy difíciles de limpiar por un fenómeno denominado tensión superficial, que es lo que permite a estos insectos que tenéis a la derecha andar sobre el agua o que esta gota que está sobre los pelos de la hoja de una planta no llegue a abajo, sino que se quede esférica. Es una fuerza de cohesión que hace que todos los líquidos intenten no dispersarse, por lo cual no tienden a cubrir una superficie de manera infinita, sino que forman gotas. Pero incluso si nosotros calentásemos el agua, usásemos agua caliente para reducir la tensión superficial, que es un fenómeno dependiente de la temperatura, y para poder penetrar en las grietas y para ablandar esa grasa que tenemos en las superficies, la superficie la podíamos ver limpia, pero aún así quedaría un gran número de microorganismos presentes. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué las bacterias resisten tanto nuestra intención de lavarlas de la superficie? Pues la respuesta es que producen una sustancia que las hace más resistentes a los cambios de humedad, de temperatura, de luz ultravioleta y, por supuesto, a los desinfectantes. Esa sustancia es el biofilm. El biofilm es una sustancia segregada por las bacterias y, por tanto, pueden regenerarlo muy rápidamente. Es un conjunto de exopolisacáridos que son solubles en agua, pero que junto al agua, una vez que se combinan en una proporción determinada, forman un gel y las bacterias se encuentran inmersas dentro del espesor de ese gel. Ese gel les sirve de manta térmica, podríamos decir. Es una barrera para la desecación, para los cambios de temperatura, para otros microorganismos y para los depredadores. Y forma un ecosistema que es muy complejo, múltiples especies dentro, y los microorganismos cooperan y compiten entre ellos. Además, está demostrado que, dado que el espesor del gel, que a nosotros aparentemente nos parece una cuestión microscópica muy fina, en realidad a nivel microscópico es muy, muy amplio, los desinfectantes sufren un proceso que se llama de gradiente de concentración.
En la parte superior, en la más cercana a la luz, existe una concentración que puede ser de 1, mientras que en la zona más baja, en la cercana a la superficie, nos podemos encontrar con reducciones de concentración de 100, de 200. Eso significa que a las bacterias que se encuentran situadas en la zona inferior probablemente no les alcance el producto con una concentración suficiente como para eliminarlas. Aquí tenéis a la derecha lo que sería el ciclo de formación del biofilm. Las bacterias llegan a una superficie y se sujetan a ella, empiezan a segregar sus polisacáridos y forman microcolonias. Con el tiempo esas microcolonias son colonizadas por bacterias de especies secundarias que entonces llegan a formar el ecosistema que os comentaba. Un biofilm maduro, multiespecie, que comienza entonces a romperse y a colonizar otras zonas, bien sea de una superficie al aire libre, bien sea dentro de una tubería o de cualquier conducto. ¿Por qué tengo entonces que utilizar un detergente? Pues la respuesta prácticamente os la he dado. Hay que eliminar la materia orgánica, la suciedad y el biofilm que protege a los microorganismos, y eso no se consigue solo con agua. Ello lo hacemos para ayudar a maximizar el efecto de los desinfectantes, pues de lo contrario podemos necesitar una concentración mucho más alta o bien podemos aplicar una concentración que no sea suficiente para la desinfección completa de las superficies. Además, el uso de un detergente nos ayuda a reducir la cantidad de agua y la cantidad de tiempo que son necesarios para la limpieza, por tener que insistir menos con las máquinas de alta presión, por tener que utilizar menos agua y menos tiempo. Y por tanto lo que hacemos es reducir la cantidad de residuos que se generan durante la limpieza, que en ocasiones deben ser gestionados por una cuestión medioambiental. Por último, el biofilm corroe las superficies. Esa actividad bacteriana, al fin y al cabo, es una alimentación sobre esa superficie. Y ayudar a limpiar el biofilm nos ayuda a proteger a las instalaciones, a la maquinaria y a prolongar su vida útil. ¿Qué tenemos entonces dentro de un detergente? Pues es una mezcla de productos químicos que está diseñada para limpiar la suciedad de superficies duras. No hay que confundirlo con un detergente de ropa o de textiles porque las composiciones son muy diferentes. Normalmente lo que encontramos en este tipo de productos es álcalis, que son sustancias que aumentan el pH y que saponifican la grasa, con lo cual las hacemos solubles en agua. Hay hidrótropos, que son sustancias que son solubles tanto en la fase oleosa como en la fase acuosa y aumentan el poder de los surfactantes. Hay surfactantes o tensioactivos, que son sustancias que son en parte solubles tanto en la fase oleosa como en la fase acuosa y sirven de puente entre una y otra. Y hay secuestrantes, que son sustancias que nos ayudan a reducir la concentración de sales minerales, especialmente calcio, en el agua para ablandarla, de manera que los surfactantes, sobre todo, no se vean afectados por esa dureza y puedan trabajar correctamente. Los surfactantes, por su parte, que son el elemento más importante dentro de un detergente, son sustancias que, como veis, tienen una cabeza hidrofílica y una cadena hidrofóbica, que es la que se inserta dentro de la fase oleosa, de la fase grasa. Por su carga eléctrica los podemos separar en no iónicos, que no tienen carga, en aniónicos, que tienen carga negativa, catiónicos, que tienen carga positiva, y anfotéricos, cuya carga eléctrica depende del pH. El funcionamiento es el siguiente. Ellos orientan esa cadena que hemos comentado, lipofílica, dentro de la grasa que está adherida a la superficie, terminan cubriendo toda la superficie de esa grasa y despegándola de lo que es la superficie dura que estamos limpiando y solubilizándolo en forma de emulsión en el agua, con lo cual la superficie queda limpia. ¿Qué propiedades debe tener un detergente? Pues prioritario, que esté diseñado para una limpieza de las instalaciones ganaderas y de las instalaciones avícolas, porque la suciedad que tenemos es muy diferente de la que hay en la ropa, en la automoción, incluso en otras actividades industriales. Debe ser buen desengrasante y buen espumante, de manera que eliminemos la grasa procedente del pienso y podamos formar una espuma que nos mejora el tiempo de contacto y disminuye los residuos. Debe ser seguro para animales y personas, tener una etiqueta sencilla de usar, es un producto sencillo de usar. Debe tener un pH entre alcalino y muy alcalino y debe ser activo incluso con aguas duras, porque habitualmente no nos encontramos con agua de red en las instalaciones avícolas. Puede que proceda del pozo, puede que proceda de una fuente que no sea blanda.
Hay muchos tipos de detergentes, clorados, con amonios cuaternarios, alcalinos o ácidos, en función del tipo de limpieza que queremos conseguir. Y bueno, ¿cómo encajamos la limpieza dentro de un programa de desinfección, de bioseguridad? Pues aquí lo tenéis marcado, vamos a ir viendo cada uno de estos pasos, pero como veis, hay varios elementos que debemos de realizar antes de llegar a la desinfección en sí. El primero, limpieza en seco, para retirar todos los restos de pienso, de heces de cama, retirar polvo de las tuberías, limpiar las paredes. Limpiar todo lo que son jaulas y utensilios, desmontándolos y haciéndolos aparte, para no interferir con la limpieza de la nave. Aislar y proteger elementos sensibles, como puedan ser cuadros eléctricos, y previamente a la limpieza, unas o 2 horas antes, lavar y, vamos a decir, aplicar una pequeña cantidad de agua para abrir los poros de la suciedad, para que la suciedad luego sea más receptiva al detergente que estamos limpiando. Para la limpieza, usar agua templada, usar una máquina de alta presión, a ser posible aplicar como espuma y aplicar, como veis aquí, en la figura A, desde abajo hacia arriba, haciendo ondas, y luego continuar por el techo, esperar el tiempo de contacto que indique el fabricante y después aclarar haciéndolo de manera vertical, desde arriba hacia abajo. ¿Qué podemos limpiar con un detergente? Pues evidentemente superficies duras, bien sea segmentadas o bien sea todo lo que es la nave. Hay que limpiar los medios de transporte y, por supuesto, un elemento muy importante, los utensilios. Se puede hacer de dos formas. Mal, donde se observa después restos de suciedad, o bien, donde las superficies quedan visualmente limpias. Todo esto que he comentado se resume en esta slide. Es la carga de bacterias viables en 1 cm² después de salir los animales, tras limpiar con agua, tras limpiar con detergente o tras desinfectar. La caída de unidades formadoras de colonia cuando solamente se lava con agua es a algo más de la mitad. Se podría conseguir algo un poquito inferior, pero este salto de un 99% que ocurre cuando se utiliza agua tibia y detergente es lo que favorece que luego el desinfectante nos vaya a funcionar bien. Como consejos en el uso de limpiadores, os voy a dar los siguientes. Es mejor siempre aplicarlo como espuma. La espuma, al contener aire, pesa poco y forma mucho volumen, por lo que cubre la superficie, sobre todo las verticales como las paredes, sin caerse como lo ocurriría a los líquidos, y mejora, por tanto, el tiempo de contacto. La espuma nos permite cubrir áreas muy grandes con relativamente poco producto. Y luego el segundo consejo sería que el dosificador del detergente debe estar calibrado para evitar sobredosificar el producto. Si dosificamos mal el producto y nos sale un producto demasiado líquido, no vamos a tener efecto. Si nos pasamos sobredosificando el producto y aplicamos más de lo conveniente, nos sale caro. Entonces, una buena espuma es como una buena salsa. Si es muy líquido, se cae, no moja lo que tiene que mojar. Si es demasiado espesa, nos estorba y nos cuesta mucho trabajo el enjuagarla después. ¿Cómo estimamos el porcentaje de producto? Pues lo hacemos por caudalimetría. En esta slide vais a ver cuáles son los pasos que tenemos que seguir para hacer esa calibración, pero básicamente se trata de comprobar pesando y con un cronómetro cuál es el caudal de nuestra máquina de aplicación, de nuestra limpiadora de alta presión, y luego aspirar el producto también durante un periodo de tiempo conocido, habiéndolo pesado previamente, de manera que podamos descontar cuál es la diferencia de peso que ha consumido la máquina en ese tiempo. Y por tanto, con una regla de 3 comprobamos el porcentaje que se está aplicando. Y a partir de ahí, pues reducimos o aumentamos la concentración en el dial hasta localizar la que deseamos. Unas últimas consideraciones a hacer serían la diferencia entre el galpón abierto y el galpón de ambiente controlado. Un galpón de ambiente controlado es un elemento donde la limpieza previa a la desinfección es muy, muy importante porque se trata de elementos muy tecnificados que evidentemente sacan retorno a la inversión a este tipo de actividades de higiene. Y además el material genético que suelen guardar es muy valioso, es decir, son animales que son preciosos. Son fáciles de limpiar porque el tipo de superficie que tiene se presta a ello, siendo cemento, siendo plástico, siendo metal. Sin embargo, un galpón de ambiente abierto es más difícil de limpiar porque suelen ser superficies no porosas. Contiene madera, puede tener un piso de tierra, hay telas, hay lonas de cobertura, hay espuma de poliuretano en el aislamiento del techo, pero todos estos elementos se pueden realmente limpiar
y siendo tan poroso nos beneficiamos de hacerlo con un detergente. El piso de tierra es el factor limitante. Un suelo de tierra es muy difícil de limpiar. Pero en el momento en que la plancha de piso está hecha de cemento o de concreto, a partir de ahí toda la instalación es limpiable. Por supuesto, nunca se debe olvidar de limpiar el techo, porque nos puede recontaminar desde el techo al suelo en el siguiente lote en cualquier momento. Y no hay que olvidar limpiar los utensilios, comederos, bebederos, etcétera, porque son un punto caliente de transmisión de enfermedades. Este es el elemento que, si no se limpia nada más, sí que se debería limpiar, por lo menos con detergente, antes de desinfectar. Y con esto finalizo mi presentación y confío en que os haya resultado muy interesante.